Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para explicar y entender la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Y en esta ocasión vamos a hablar de dos noticias, una de fuera de España y otra que nos atañe directamente. De fuera de España, Cuba. Cuba, literalmente, el gran sueño, la gran utopía comunistoide de nuestros queridos progres, se muere de hambre. Cuba literalmente se está muriendo de hambre y por no tiene ni siquiera luz. Y el pueblo cubano se está rebelando contra el régimen, contra la dictadura, contra el comunismo. Más cerca, en España, el mercado laboral español, su cruda realidad, sin tapujos, sin maquillajes, sin trampas, sin las mentiras del gobierno del PSOE y de Sumar. Así que, arrancamos. Cuba se muere de hambre. Esta es la tragedia del pueblo cubano. Los cubanos sufren una dictadura comunista terrible, brutal, absolutamente despreciable desde hace décadas. Los cubanos viven en la miseria desde que un tal Castro se hizo con el poder a finales de los años 50 y desde entonces viven en una cárcel que no permite la disidencia política, que no permite la libertad de prensa, que no permite ni siquiera el poder pensar por uno mismo y ya no digamos el poder elegir a tus gobernantes democráticamente. Pero es que además en Cuba se vive en la más absoluta miseria, en la más absoluta pobreza, sin lo más básico, insisto, desde hace décadas. Cuba es un desastre más del comunismo internacional. Y ahora, especialmente desde el coronavirus, están sufriendo una crisis humanitaria. Ya no es una cuestión de pobreza, porque, como digo, llevan 50 años, más de 50 años en esa situación. Es una cuestión de supervivencia. Es que en Cuba literalmente están pasando hambre. No hay alimentos, no hay medicinas. Por no haber, no hay ni siquiera luz, no hay ni siquiera electricidad. La situación es tan grave que hace escasas semanas, lo comentamos en este mismo programa, Cuba por primera vez se veía obligada a pedir ayuda, a pedir alimentos a la ONU, a la malvada ONU. Ayuda internacional, sí, ayuda internacional para poder alimentar a los niños, porque por no haber no hay ni siquiera leche en polvo para los más pequeños. La situación, como digo, es tan grave que el pueblo, a pesar de que el régimen amenaza, y así lo establece su código penal, con condenas de años de cárcel por salir simplemente a protestar contra la dictadura, pues al pueblo le da exactamente igual y la situación es tan dramática que ha salido a la calle para gritar basta ya y para gritar algo que es muy significativo: libertad. Así es como respondía el pueblo cubano. De día y de noche, protestando en las calles. A pesar, insisto, de que la dictadura castrista, la dictadura comunista, te mete preso por años en cárceles absolutamente deleznables, donde apenas puedes sobrevivir con lo más básico: agua y un mendrugo de pan, en unas condiciones absolutamente lamentables, tercermundistas, porque Cuba es un país del tercer mundo, uno de los países más pobres y más reprimidos del planeta.
cuando Cuba era un país rico antes de la llegada del comunismo. Eso es el comunismo. Ese es el comunismo real. No el que intentan venderte los errejones, Pablos Iglesias y Yolandas Díez de la vida, o los Monedero, o los aliados del comunismo internacional como Rodríguez Zapatero, en su día líder del Partido Socialista Obrero Español y mano derecha de un señor que se llama Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Ese es el comunismo real. La miseria, la pobreza, la represión y la muerte. Y también el hambre. Pues bien, ¿qué es lo que está pasando en Cuba? Bueno, en Cuba lo que está pasando es, ni más ni menos, que la aplicación del comunismo. Esa es la realidad. Cuba era uno de los 30 países más desarrollados del mundo antes del triunfo de la revolución, superando incluso algunos estados de Estados Unidos y el sur de Europa. Cuba registraba la tercera mayor renta per cápita de América Latina, tan solo superada por Argentina y por Venezuela. Tenía la tasa de paro más baja de la región. El mayor porcentaje de PIB destinado a educación. Era uno de los primeros países del continente en disfrutar de alumbrado eléctrico en el año 1889, del ferrocarril en el año 1836, del tranvía en el año 1900, del automóvil en el año 1900, de la anestesia, año 1847, de la telefonía, año 1906, de la radio, 1922, televisión en color, 1958. Cuba también era uno de los mayores productores de azúcar del mundo. Poseía una vaca por cada habitante, con 6 millones de cabezas de ganado, y registraba el tercer mayor consumo de carne de la región. Tenía una de las tasas de mortalidad infantil más bajas del continente. Tan solo 33,4 muertes infantiles por cada 1.000 nacimientos, una de las más bajas entonces de todo el continente. Y uno de los índices de analfabetismo más reducidos, con el 23,6%. También tenía el mayor número de médicos per cápita, 1 por cada 957 habitantes, y el mayor porcentaje de viviendas con electricidad y baño propio. El 80% de las viviendas en Cuba antes de la Revolución Comunista tenían electricidad y tenían baño propio, lo cual era un lujo por entonces en muchos países. Y además era uno de los países con más automóviles, líneas férreas, electrodomésticos y receptores de radio de toda América Latina. Después de la Revolución, después de la llegada de los comunistas al poder a finales de los años 50, todo eso, toda esa riqueza, toda esa prosperidad, todas esas comodidades, literalmente desaparecieron. Se acabó. C'est fini. El comunismo llegó. Y como consecuencia de esa dictadura cruel y sanguinaria, Cuba es hoy uno de los países más pobres y reprimidos del mundo. El sector privado brilla por su ausencia y como resultado el régimen tiene que importar casi el 80% de los alimentos, incluyendo el azúcar, junto con la energía y la inmensa mayoría de productos básicos. Cuba literalmente no produce nada, solo miseria, solo pobreza. El sector privado no existe o es absolutamente marginal. El Estado lo controla todo. Y como Cuba no produce nada, necesita importar todos los productos básicos que requiere el régimen para mantener a su población viva. El 80% de los alimentos cubanos proceden de fuera. Los tienen que comprar al exterior, los tienen que importar. La situación es tan dantesca, tan lamentable, tan surrealista, que Cuba, que antes del comunismo era uno de los países productores de azúcar más importantes del mundo, ahora ni siquiera produce el azúcar suficiente para cubrir su demanda nacional y tiene que importar azúcar de fuera. Y como apenas posee divisas, pues poco o nada produce, la dictadura
ha sobrevivido durante décadas gracias ni más ni menos que a las ayudas, los préstamos, las subvenciones otorgadas por sus aliados y regímenes afines. Desde la antigua Unión Soviética, bajo el comunismo del siglo pasado, hasta la Venezuela chavista, que no es más que el comunismo del siglo XXI, que todavía, por desgracia, sigue gobernando y sigue en el poder en el país vecino, en Venezuela. Y también se nutre de ayudas procedentes de gobiernos aliados y amigos como México, Brasil, Colombia o la Rusia de Putin. Todo esto se puede ver en gráficos. Por ejemplo, en este gráfico, podéis observar cuál es la evolución de la renta per cápita de dos países muy concretos, Singapur y Cuba. Si os fijáis, la evolución es diametralmente diferente. Comenzaban con una renta per cápita más o menos pareja en los años 50, pero sin embargo, desde entonces, Singapur abraza con firmeza, solidez y convencimiento las ideas de la libertad, el capitalismo. Y Singapur hoy es uno de los países más ricos del mundo. Cuando me refiero a ricos, me refiero a ricos de verdad. La renta per cápita en Singapur ronda los $100.000 al año. Eso es la renta media. Lo que aquí se considera ultra rico o renta muy alta, que son apenas un puñado de personas, por desgracia, en Singapur es lo normal. Cualquier persona considerada pobre en Singapur es más rica que cualquier persona de clase media española. Bien, y al contrario tenemos a Cuba, que como veis, la línea de abajo, apenas ha generado riqueza durante estos últimos 60 años. En los años 50 tenía una renta per cápita que en comparación con el resto de países vecinos de América Latina era de las más altas. Pero es que desde entonces el resto de países, incluidos muchos de América Latina, han crecido, han incrementado su riqueza, incrementado su prosperidad y Cuba se ha mantenido totalmente estancada desde entonces. Bueno, tanto es así que la renta per cápita en Cuba pues es muy baja, de las más bajas del mundo. Bueno, esa es la gran diferencia entre los países capitalistas y los países comunistas. Esto en cuanto a gráficos. Este gráfico lo refleja muy bien, pero también lo podemos observar en imágenes. Atentos. Aquí vemos la misma Cuba, las mismas calles, el mismo país, pero sin embargo parecen dos realidades diferentes. En la parte de arriba, las imágenes en blanco y negro, es la Cuba de los años 30, antes de la llegada del comunismo. Había tranvías, había coches, había tiendas, había comida. La gente vestía bien. La gente llevaba sombrero, llevaba traje. Todos los cubanos. Tenían trabajo, ganaban dinero, recibían turistas. Abajo tenemos la realidad comunista. Año 2023. Cuba es un páramo. Cuba es un desastre. Cuba es un caos. Los edificios se caen. Toda la gente en Cuba vive sumida en la pobreza, con sueldos de miseria, con una economía de subsistencia, dependientes de la ayuda exterior, de las remesas que llegan de afuera, sin sanidad, sin alimentos, sin medicinas. Los únicos que viven bien en Cuba es la cúpula castrista, el gobierno, el dictador y sus amigos, la familia Castro. No hay alimentos en las tiendas. Viven con cartas de racionamiento. No tienen ni siquiera lo más básico. Y esa es la razón por la que los cubanos emigran, salen del país, jugándose la vida. Porque, por desgracia, Cuba es una isla y, por lo tanto, muchos cubanos tienen que coger lo que pueden, barcas, flotadores, lanchas,
y ir a la aventura con el fin de llegar a la tierra prometida, Estados Unidos, Miami o cualquier otro país mínimamente decente de América Latina que les pueda dar cobijo. Esta es la realidad de Cuba. Cuba además ha estado sometida a varias crisis humanitarias. O sea, Cuba siempre ha estado en crisis. Desde que llegó el comunismo, en Cuba lo único que hay es pobreza y miseria. Pero dentro de esa pobreza y miseria han tenido crisis humanitarias donde lo que estaba en juego era la propia vida, porque no tenían ni siquiera lo más básico para subsistir. Estamos hablando de alimentos. Y por lo tanto, una crisis de hambre. Pues bien, Cuba, como no produce nada, depende de la ayuda externa. La primera gran crisis humanitaria en Cuba sucedió en la década de los años 90, cuando cayó el muro de Berlín, cayó el comunismo. Tras el colapso de la Unión Soviética, se acabó el envío de dinero por parte del régimen soviético. Y por lo tanto, Cuba estuvo sumido en una crisis humanitaria brutal. La segunda gran crisis humanitaria tuvo lugar durante la pandemia, en el año 2020, como consecuencia del estallido de la crisis del coronavirus. Entonces, debido a que se cortocircuitaron, se colapsaron, se cortaron los flujos internacionales de comercio y también la ayuda internacional, y como Cuba, insisto, no produce nada, en Cuba empezó a haber escasez de alimentos, de medicinas y también de electricidad. Y como consecuencia de ello, los cubanos salieron a la calle en señal de protesta, porque tenían hambre. Eso fue en el año 2020 y el año 2021. Y esta crisis se ha vuelto a reproducir ahora, hace escasos meses, como consecuencia de distintos factores. En primer lugar, también la guerra de Ucrania y, por lo tanto, el menor aporte de suministros por parte de Rusia, que es aliado, socio y amigo del régimen castrista. A ello se le suma las nefastas políticas económicas de la dictadura de Castro y la caótica situación del sistema eléctrico, porque en Cuba tienen centrales eléctricas que producen electricidad, pero que datan de hace décadas y que no han recibido prácticamente inversión para renovación y mantenimiento. Por lo tanto, el problema que tiene Cuba es que no tiene sistema eléctrico, no tienen capacidad para garantizar ni siquiera el suministro de electricidad. Consecuencia, no hay alimentos, no hay luz, no hay medicinas. Casi el 90% de la población cubana está en una situación de pobreza extrema. Pobreza extrema es al borde de la inanición. No tienen lo más básico para subsistir. El sueldo medio en Cuba no alcanza los $10 al mes. Imagínate vivir con $10 al mes, 10 euros al mes. Y por sufrir, los cubanos hasta sufren 20 horas de apagones al día. Tan solo tienen 4 horas de electricidad en algunos casos. Consecuencia de ello, la reacción del pueblo. El pueblo está harto, el pueblo tiene hambre, el pueblo sale a la calle exigiendo pan, exigiendo luz y exigiendo libertad. Miles de cubanos en las calles, exigiendo libertad y exigiendo pan en protesta contra el régimen dictatorial de los Castro. Esto hay que verlo crudamente, porque que en una dictadura se manifiesta la gente con la amenaza y el riesgo que ello supone para sus vidas es importante, es muy importante. Y no solo de día, no solo protestan de día, también protestan de noche, incluso a oscuras. ¡Libertad! 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 Protestan a oscuras porque, entre otras cosas, no hay luz. La isla es un agujero negro. No hay electricidad.
y la gente pues ni siquiera puede calentarse o cocinar la escasa comida que consiguen. Esta es la realidad del pueblo cubano, esta es la realidad de la dictadura castrista. Gritando libertad. Esto es importante señalarlo. Pues para profundizar en la situación de Cuba, vamos a contar con la visión y la opinión de importantes expertos en la materia. Bueno, pues para analizar la situación económica de Cuba, contamos con uno de sus mayores conocedores. Joaquín Pujol es cubano, economista, exfuncionario del Fondo Monetario Internacional, donde ha estado destinado y conocedor de primera mano de la evolución económica de muchos países de la región: Argentina, México, Brasil, Uruguay y desde luego también Cuba. Es uno de los fundadores de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana y uno de los mayores expertos, como digo, en la economía cubana. Don Joaquín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado de estar con ustedes y con la audiencia. Lo primero, antes de la revolución, antes de la llegada del comunismo al poder, Cuba era uno de los países más prósperos del continente. ¿Cómo es posible que en la actualidad los cubanos ni siquiera tengan acceso a pan, lo más básico? Es lo más inconcebible, pero mira, cuando llegó Fidel Castro al poder, lo primero que hizo fue hacer una cosa. Él tenía un gabinete que era de gente ilustre y tenía un gabinete secreto que eran comunistas y que fueron los que redactaron las leyes que empezaron con la ley de reforma agraria, la ley, en fin, todo este tipo de leyes. Un problema de la ley de reforma agraria es que Castro pasó a confiscar todas las propiedades agrarias, incluyendo no solamente los grandes latifundios, sino los pequeños productores. Los pequeños productores eran los que producían la comida en Cuba. Y esa gente de pronto se encontraron de que ellos no podían vender los productos, les dictaban qué productos tenían que crecer, y solamente se lo podían vender al gobierno. Mal pagado y tarde. Eso fue el principio. Después él pasó la ley, esa fue la ley de reforma agraria que confiscó entonces todas las propiedades grandes. En Cuba había grandes empresas, grandes propiedades. En Cuba se producía arroz suficiente para la comprobación. Había fincas que tenían arroceras que eran enormes y que producían de todo lo que te hacía falta. Se producía todo tipo de productos y además Cuba tenía el café, el tabaco, también, en fin, y todas esas cosas las exportaba. Incluyendo exportaba a los Estados Unidos comida. Entonces, Castro empieza primero a confiscar todas estas propiedades. Al confiscar estas propiedades dejaron de producir. Y dejaron de producir porque los rebeldes que tomaron las fincas y demás, primero no sabían nada de producir. Y segundo, estaban más bien explotando las fincas y no produciendo. Segundo, Castro implantó una serie de medidas. Por ejemplo, hubo la ley de la reforma urbana, que fue que confiscó todas las propiedades urbanas. La gente que se quería ir, primero tenían que hacer una declaración de intención de irse. En ese momento le hacían un inventario de las cosas que tenía en su casa y de todo, y cuando finalmente le daban el permiso de salida, tenían que entregar las cosas que estaban en el inventario. Si faltaba algo, pues no se podían ir o tenían que pagar de alguna forma por ello. Hubo un éxodo muy grande en Cuba en ese momento, y sobre todo lo que pasó es que había justo cuando Batista se cayó, había mucho capital cubano fuera de Cuba que se había salido. Ese capital cubano volvió a Cuba al principio de la revolución, pensando que era el momento de invertir. Habían grandes planes de expansión de una serie de industrias, con idea también de exportar a América Latina. Ya se exportaban muchas cosas a América Latina, pero aún incrementando más. Entonces todo eso se vio
paralizado. Claro, es lo que tiene el comunismo, que cuando llega, para empezar, elimina algo que es fundamental, que es un derecho básico del individuo, aparte de la libertad y todos los derechos habidos y por haber, pero algo que es esencial para la economía, que es la propiedad privada. A partir de ahí se acabó la propiedad privada, se acabaron las explotaciones agrícolas, las queda el Estado, las confisca y, como consecuencia... Y no hace nada con ellas porque no saben ni qué hacer. Claro, se dejó de producir alimentos. Cuba, que exportaba alimentos, pasa a importar ahora el 80% de los alimentos que consume. Pasó de ser uno de los principales exportadores de azúcar del mundo a importar incluso azúcar. Mi pregunta es, profesor, ¿de qué vive hoy Cuba? ¿Qué produce Cuba? De los rusos, de la ayuda rusa. Cuba hoy en día, producto para exportar, no creo que haya gran cosa. Además de eso, prohibieron la pesca de los mares. Cuba está rodeada de mares con muchos peces. Le prohibieron a la gente salir a pescar. Esto, imagínate, no había ni comida por ahí. Sí, perdón. Sí, diga. No, digo, ¿cuál es, para que la gente se haga una idea, porque muchas veces la gente no es realmente consciente de las calamidades que sufre el pueblo cubano? ¿Cómo vive un cubano normal? ¿Cuánto gana al mes? ¿Cómo vive? ¿Cómo es su vivienda? ¿Tiene automóvil? ¿No tiene automóvil? ¿Cuál es su situación? Bueno, automóviles tienen los jerarcas del gobierno, ¿no? Y esos tienen los últimos automóviles que hay. El resto de la gente lo que tiene son automóviles que ya tienen a lo mejor 50, 60 años, que los han arreglado como puedan, con pedazos. Entonces usted se encuentra un auto que a lo mejor tiene pedazos rusos, pedazos americanos, pedazos de otros lugares, que los han armado, tienen muy buenos mecánicos que pueden hacer funcionar estas cosas. Además, bueno, las calles están muchas veces rotas y hay agujeros y demás, entonces hay todo un problema con eso también. Pero hoy en día, buena parte del pueblo depende de lo que autoriza el gobierno en la famosa, ¿cómo se llama? Libreta de racionamiento. La cartilla de racionamiento. La cartilla de racionamiento que te permite comprar solamente en ciertas tiendas que están para eso y que te dan una cierta cantidad de cosas. En la libreta han tenido que ir quitando ciertos productos porque ya no tienen y no pueden pagar, el gobierno mismo no lo puede pagar, no lo puede conseguir. Entonces, además, hoy en día aún el 80% de la comida que se come en Cuba viene de Estados Unidos, a pesar del llamado embargo. El embargo es una mentira enorme, porque el único embargo que hay es el embargo interno, que hace que el gobierno se quede con todo lo que entre, no sea para quien sea. Y entonces lo utilice o lo distribuya a su voluntad. También uno de los grandes mitos, al menos que pululan entre la izquierda internacional, incluida, por desgracia, la izquierda española, es la sanidad cubana. ¿Cómo es la situación real de la sanidad en Cuba? Bueno, si usted se enferma, tiene que llevar al hospital todas las cosas que necesita, porque en el hospital no hay. Además, los hospitales están sucios, porque no están bien limpiados. A veces llega a un hospital y ahí no hay médico que cubra lo que usted tiene. Entonces, es todo un gran problema. Los hospitales están sucios, en realidad. Están mal cuidados. La familia que tiene que proveer las almohadas, las sábanas, todo, porque el hospital no tiene nada de eso. Medicinas también están muy escasas. Y de nuevo, muchas familias reciben medicina para las familias del exterior y entonces pueden proveer, pero los hospitales a veces no tienen lo que hace falta. Y con respecto a la situación actual en Cuba, en estos momentos la gente, hay un estallido social, la gente está protestando, está saliendo a la calle porque no hay pan, no hay alimentos y tampoco hay electricidad. ¿A qué se debe esa escasez? Bueno, la electricidad se debe a que en Cuba había un sistema eléctrico que funcionaba, pero Castro empezó a cambiarlo y luego el mantenimiento ha sido muy malo del sistema eléctrico y entonces los sistemas han ido
echándose a perder y no... y entonces con eso ha causado una situación donde en la isla no hay ahora grandes apagones de 10, 12 horas, que no tienen electricidad la gente en fin, no sé, ni se diga de otras cosas, pero eso es un problema muy serio y la gente, bueno, pues se defiende como puede, pero es difícil, es difícil. Y por último, Joaquín, me gustaría preguntarte por la economía subsidiada de Cuba. Durante años, Cuba, el régimen, vivió de los subsidios, de la financiación otorgada por la Unión Soviética, después por Venezuela. Ahora no sé si hasta qué punto reciben también ayuda de México y de Colombia, de regímenes aliados, de regímenes amigos. México, ese es el futuro de Cuba. Sí, exactamente. En realidad, todo el sistema de producción, bueno, está deteriorado y no han renovado los equipos. Los equipos no han sido bien mantenidos y muchos de ellos están desbaratados. A veces la gente, bueno, utiliza la imaginación y poco a poco tratan de arreglarlo lo que pueden. En Cuba, por ejemplo, los automóviles que hay, pues no se puede decir que son de ningún modelo porque es una mezcla entre pedazos de automóviles rusos, pedazos de automóviles americanos o de otros lugares que han puesto los mecánicos que sean muy ingeniosos, han puesto y han utilizado todas estas cosas para poder tener un transporte que anda mal para empezar. Además, las calles están llenas de agujeros y entonces las carreteras igual. Entonces es un problema porque a veces, y si no hay luz en la carretera, entonces estás en contra de un agujero de esto y te fastidiaste porque ya de ahí no puedes ni salir. Así que la situación es muy crítica, sí. Pues Joaquín Pujol, muchísimas gracias por su tiempo, por sus explicaciones. Seguiremos muy pendientes de la situación en Cuba. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Encantado de estar. Bueno, hemos profundizado un poco en la lamentable situación económica de Cuba, pero ¿qué pasa con la situación política? Para ello contamos con otro gran experto, John Suárez, que es director ejecutivo del Centro por una Cuba Libre en Washington, D.C. y además experto en derechos humanos. Entre otras cuestiones, le planteamos a John cuál es la situación política en estos momentos del régimen cubano. Mira, la dictadura ha perdido credibilidad porque dentro de la falta de electricidad, la falta de comida, de barrios enteros en la oscuridad, se puede ver los hoteles de lujo con generadores que sí tienen luz y saben que esos turistas y esa élite de la nomenclatura, ellos no están pasando hambre. Ellos tienen acceso a todo mejor. Y eso genera grandes resentimientos dentro de la población. Aún más después de 65 años de estas promesas que no han sido cumplidas. Y aún más cuando ha sido la decisión del régimen de no permitir a los campesinos vender sus cosechas directamente a los cubanos. Entonces, tú tienes un caso, ellos tienen algo que se llama el acopio, donde hay una institución del Estado que tiene que ser los que van a recolectar la comida, los agricultores producidos por los cubanos. Y ellos, siendo comunistas típicos, son muy eficientes. Se sabe que entre 50 y 60% de lo que se produce se pudre esperando el acopio o en las arcas del acopio y nunca llega a los cubanos. Eso es algo sumamente frustrante. La otra, la decisión del régimen, por ejemplo, de no producir gran cantidad de pollo de forma doméstica, pero de importarlo desde afuera. La mayoría del pollo que come el cubano hoy en día en la isla viene de Estados Unidos, de Arkansas y de una compañía que se llama Tyson. Entonces, por un lado, tú tienes este discurso del bloqueo, del embargo, y los cubanos reciben paquetes de pollo con la bandera americana diciendo el estado de Arkansas por atrás, y a la misma vez los campesinos que podrían crear pollos no le dan esta posibilidad. Y los otros productos que pueden generar se lo tienen que entregar al Estado.
Entonces, yo creo que eso genera una frustración inmensa de la población. El hambre que se está pasando es un hambre francamente ideológico para mantener este sistema centralizado comunista que no funciona. Y dada la situación de protestas, de descontento social absolutamente mayoritario entre la población cubana, ¿cuál es el futuro de la dictadura comunista en Cuba? Bueno, él sería un chivo expiatorio. Díaz-Canel no es el que manda en Cuba. El que sigue mandando en Cuba es la cúpula esa del 59, liderado por Raúl Castro, tiene Ramiro Valdés, también posiblemente más en las sombras todavía el hijo de Raúl, Alejandro Castro Espín. Tenemos que recordar, la persona que negoció la apertura con Estados Unidos en la época de Obama no fue Díaz-Canel, fue Alejandro Castro Espín, el que estaba viajando con su papá para reunirse con Putin en Rusia. Fue Alejandro Castro Espín. Entonces, eso es el poder detrás del trono, y que está al frente es Raúl Castro. Supuestamente Raúl Castro se retiró, pero vemos reuniones de alto nivel de importante en Cuba hoy en día, y tú no ves a Díaz-Canel, ves a Raúl Castro. Entonces, yo creo que es muy simple. Si la crisis continúa y la gente quiere alguien que tiene que tomar la culpa, es muy fácil coger a Díaz-Canel y reemplazarlo con otra persona. Y eso no va a impactar de gran medida la dictadura. ¿Y qué pasará en la isla una vez que se muera Raúl Castro? Bueno, yo no veo como un futuro sin los Castros. Yo creo que es un futuro sin la primera generación de liderazgo de la revolución. Como ya te lo mencioné, Alejandro Castro Espín ha estado un papel de liderazgo en las relaciones bilaterales con Rusia y Estados Unidos. Dentro de Cuba tiene la hija de Raúl Castro, Mariela Castro, al frente del tema del LGBTQ, etc. Entonces, los Castros no van a desaparecer, pero lo que sí está desapareciendo son la generación de los hombres que bajaron de la Sierra Maestra, que ya están en los 90s y siguen aferrados al poder, pero la naturaleza indica que no le queda mucho tiempo. Bueno, pues hasta aquí el análisis político de la situación cubana, y ahora vamos más a lo personal, a lo social, a analizar en profundidad la situación también lamentable que viven los presos políticos en Cuba, con una gran conocedora en la materia. Muy bien, pues para hablar de la situación en Cuba contamos el inmenso honor, el inmenso placer de contar con Rosa María Payá. Rosa María Payá es una activista por los derechos humanos y la democracia y uno de los rostros más reconocidos entre los demócratas cubanos. Hija de Osvaldo Payá, el que fue promotor del proyecto Varela, Premio Sájarov de Derechos Humanos y candidato al Premio Nobel de la Paz, asesinado por el régimen de los hermanos Castro en el año 2012. Rosa María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tenerme. Bueno, ¿cómo estás viviendo, cómo interpretas las protestas del pueblo cubano en la calle de estas últimas semanas, especialmente estos últimos días, donde los cubanos, hartos ya de la situación de hambre, de desesperación, de luz que están sufriendo, pues han salido desesperados a las calles a protestar, exigiendo ni más ni menos que libertad? ¿Cuál es tu interpretación al respecto? Así es, yo creo que las personas, el pueblo en la calle deja poco espacio a la interpretación. El pueblo cubano es muy elocuente en exigir libertad, en exigir un cambio de sistema, incluso en sus... Cuando interaccionaban con los delegados del Partido Comunista que el régimen les mandó, les decían muy claramente: a ustedes nadie los eligió. Y por supuesto que el gran catalítico de esta situación es la crisis de escala estructural y humanitaria que el régimen ha forzado sobre el pueblo. Claro que hay hambre, claro que hay desesperación, pero los cubanos lo tienen también muy claro. Para salir de la crisis hay que salir de la dictadura, y por eso se está exigiendo libertad. Libertad para tener pan, para tener comida, para tener electricidad, para tener una oportunidad de luchar por tu vida. ¿Han perdido el miedo
a la represión, porque estas mismas manifestaciones se reprodujeron hace apenas 2 años como consecuencia de la crisis del coronavirus, que fue absolutamente dramática y de hecho es una de las cosas que me gustaría preguntarte, pero durante esas marchas, hace ahora 2 años, hubo una represión brutal. Por desgracia, Cuba es una cárcel en donde incluso el régimen tiene la posibilidad de cortar literalmente cualquier canal de comunicación, oscurecer las comunicaciones, cortar Internet para evitar precisamente que la prensa internacional pues observe lo que está sucediendo allí. Aquellas manifestaciones de hace 2 años se reprimieron de forma salvaje por el régimen, con encarcelamientos, con asesinatos. Ahora, sin embargo, el pueblo vuelve a salir a la calle. ¿Han perdido el miedo? ¿Cómo está reaccionando el régimen ante estas protestas? Mira, mi padre tenía una frase que repetía mucho, creo que lo dijo incluso al Parlamento Europeo, cuando recibió el premio Sájarov. Él decía, no tenemos odio en el corazón, pero no nos vamos más a dejar controlar por el miedo. Por supuesto que atemoriza la perspectiva de perder tu vida en una protesta pública, como le pasó a Diurbis Laurencio en el verano del 2021 en Cuba, cuando un represor lo asesinó por detrás con disparos, como hubo muchos disparos en esas protestas en el verano del 2021. Por supuesto que atemoriza terminar en la prisión política, como hay más de 1.000 personas en prisión política en este momento en Cuba, por, en su mayoría, manifestarse públicamente en las calles o simplemente por manifestar tu opinión, desde en redes sociales hasta en espacios privados. Más de 1.000 hombres y mujeres en condiciones de tortura, muchos de ellos, como es el caso de José Daniel Ferrer, líder de la oposición cubana, uno de los líderes de nuestra plataforma Cuba Decide, el más importante dentro de la isla, que está en una celda de aislamiento desde agosto del 2021 en condiciones de tortura. José Daniel, por momentos no sabemos ni si José Daniel está vivo o está muerto. La última vez que su niña lo pudo ver, no podía ir de la posición de acostado a la de sentado. Esa es la perspectiva de la prisión política en Cuba, la tortura y la muerte, como han muerto también en prisión algunos de estos presos políticos. El año pasado, el joven Luis Barrios, 36 años, asesinado por el régimen cubano mediante la tortura de no ofrecerle atención médica. El resultado, un padre de familia, un padre joven que salió a protestar pidiendo libertad, hoy está muerto. Eso es lo que le ofrece, eso es lo único que ofrece el régimen cubano al pueblo cubano, y el pueblo lo sabe muy bien. Pero a pesar del hambre, a pesar de la represión, a pesar del éxodo masivo que también ha sido promovido por la dictadura, los cubanos entendemos que la única opción que tenemos es tratar de cambiar ese sistema. Si me permites, explico también algo, porque la comunidad internacional está haciéndose eco, y sobre todo la prensa, no la comunidad internacional en realidad, pero la prensa ha recogido las protestas que han ocurrido en el último fin de semana y en las últimas 2 semanas en Cuba, pero las protestas en Cuba no han parado. Por supuesto, disminuyen en intensidad, por supuesto que la represión tiene un impacto, pero en el año 2022 hubo más de 3.000 protestas registradas en las calles cubanas, y en el 2023 hubo más de 5.000 protestas registradas en las calles cubanas. En lo que va del 2024, todos los meses han ocurrido cientos de protestas en las calles, de protestas públicas, donde el clamor principal es la libertad, por supuesto, acompañada de los reclamos sociales que son indispensables en este momento, porque hay algo que queda muy claro: los dirigentes de esa dictadura no son capaces ni serán capaces de garantizar los servicios básicos, y eso significa que la gente tiene hambre y que la gente está muriendo. Esa es la realidad del pueblo cubano, y por eso el cambio democrático es tan urgente, y por eso lo que la comunidad internacional debería estar apoyando es ese proceso de transición pacífica que estamos impulsando y que desde la ciudadanía se está reclamando. Comenta, Rosa María, el papel de la comunidad internacional, que por desgracia
en el caso de la represión en la dictadura cubana, en muchos casos deja muchísimo que desear. La ausencia total de apoyo a la democracia y a las libertades de los cubanos por parte ya no solo de la comunidad internacional, sino muy especialmente también de la izquierda a nivel internacional, que en muchos casos son cómplices del régimen cubano. A mí me gustaría preguntarte a este respecto sobre el papel concreto que debería jugar España y los políticos españoles en el apoyo a la democracia y a las libertades de los cubanos. ¿Qué les pedirías a los políticos españoles para apoyar ese derecho a tener derechos por el que luchó tanto tu padre? Mira, es decepcionante. España es un país que queremos mucho, es también mi país. Yo también soy ciudadana española y no puedo más que sentir honesta vergüenza por el rol que el gobierno español ha tomado de práctica complicidad con el régimen cubano ante este reclamo tan evidente de cambio del pueblo cubano, ¿no? El gobierno español ha estado, por ejemplo, apoyando que se mantenga el financiamiento de parte de la Unión Europea, algo que la figura de Borrell ha sido fundamental en mantener, a pesar de que otras naciones europeas están pidiendo que pare este financiamiento y lo explico. Hay un acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y el régimen cubano que básicamente envía millones de dólares al régimen cubano todos los años, millones de dólares que son utilizados para reprimir al pueblo cubano. El régimen cubano desde el principio de la implementación de este acuerdo ha violado la cláusula democrática que existe en este acuerdo y no se atreve Borrell ni siquiera a activar esa cláusula, o sea, no se atreve ni siquiera a cumplir y hacer cumplir sus mismas leyes cuando esto implica afectar al régimen cubano, a los políticos españoles que se pongan del lado en el que deben estar, que es del lado del pueblo cubano. Un pueblo que tiene lazos que se pierden en la historia con el pueblo español, simpatías que son las más grandes dentro de toda Europa, una comunidad exiliada que es la mayor en Europa también y que yo creo que es generalizada ese pedido de solidaridad, pero solidaridad efectiva, no nos sirve en tweet. Esto es muy importante que comentas, esto es algo muy importante lo que dice Rosa María, porque efectivamente España, junto con otros gobiernos de la Unión Europea, envían decenas, cientos de millones de euros al régimen cubano bajo la excusa de ayudar al pueblo cubano. Pero ¿en dónde acaba realmente ese dinero? En los bolsillos de los generales que reprimen al pueblo cubano, en la corrupción de estos generales o directamente en la maquinaria represiva. Y yo sé que hay un elefante en esta conversación y son los intereses de empresarios españoles en Cuba, específicamente por ejemplo, los intereses de los hoteleros españoles en Cuba. Por cierto, estos intereses también se ven amenazados por la corrupción del régimen cubano y realmente esperamos que los empresarios españoles estén dispuestos a exigir y comiencen ya a exigir para los trabajadores cubanos y para el pueblo cubano lo mismo, las mismas reglas con las que invierten en el resto del mundo y también en España. Es su momento también. Es el momento de los inversionistas europeos de ponerse del lado correcto de la historia y de no pasar a la historia como los cómplices de una dictadura asesina. ¿De qué vive el régimen comunista de Cuba? ¿Qué negocios tienen? Porque se habla mucho de negocios lícitos y negocios criminales o ilícitos. ¿Cómo viven? ¿Cómo vive la cúpula de la dictadura, la cúpula del régimen?
en comparación con el resto de los cubanos? Ningún negocio de la dictadura es legítimo. Puede ser legal porque la ley la inventan ellos y la imponen ellos, pero el que negocia con ellos está negociando con la mafia y está negociando en detrimento del pueblo cubano. ¿De qué vive esa dictadura? Vive de la generosidad del exilio cubano, que no puede ver a sus hermanos morir de hambre y mantienen las remesas como única solución para que, o más bien ayuda para que el pueblo cubano pueda acceder a alimentos básicos, a servicios básicos. Vive del tráfico de seres humanos a través de las brigadas médicas, en el cual los médicos cubanos y en general los profesionales de la salud cubanos son tratados como esclavos y varios países en el mundo aceptan ese trato y se hacen cómplices del tráfico de seres humanos y de la esclavitud moderna. Vive del patrocinio que hace del terrorismo a nivel mundial, desde América Latina hasta servirle de anfitrión a Hamas antes el 7 de octubre del año pasado. Vive, por ejemplo, de facilitar el reclutamiento de jóvenes cubanos en el ejército ruso en este momento, jóvenes cubanos que están en el frente en Ucrania en este momento, la mayoría de ellos intentando conseguir algunos dólares para mandarle a su familia y siendo parte de esta guerra de agresión de otro estado terrorista, que es el ruso. Vive de vender inteligencia a los enemigos de la democracia, desde Putin hasta Irán. Vive del aparato político y el aparato criminal que ha instaurado en las Américas, y no solo en las Américas. Vive de todo aquello que hace que la democracia muera. Y por eso es tan importante cuando nosotros le pedimos apoyo y solidaridad efectiva, que significa presión sobre esa dictadura para que tenga que someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía. Cuando nosotros hacemos esto, y cuando se lo decimos a Europa, no se lo decimos pidiendo solamente un gesto altruista y de solidaridad. Se lo decimos también pensando, y espero que Europa lo sepa ya a estas alturas, en los mejores intereses del pueblo europeo. Terminar con la dictadura en Cuba es esencial para remover, para eliminar este operador de Putin y de Irán y de China y del terrorismo en las Américas y del narcotráfico en las Américas, que no solamente afecta a las Américas, también afecta a Europa y afecta al resto del mundo. Rosa María Payá, un auténtico placer contar contigo en este espacio. Mucho apoyo, mucho cariño desde España. Nosotros aquí en España quizás no muchos socialistas y por desgracia algunos socialistas que están en el gobierno, pero desde luego la gente de bien que está aquí en España está con el pueblo cubano, está con la libertad, está con vuestros derechos y está con la futura, esperemos, democracia en Cuba. Muchísimas gracias, Rosa María. Muchas gracias por invitarme. Pues esta es la realidad. Un régimen esclavista que literalmente ahoga, esclaviza, mata de hambre a su población. Bueno, volvemos a territorio nacional, a España, que también aquí, por desgracia, tenemos problemas, y más concretamente en el mercado de trabajo. El Instituto Juan de Mariana acaba de publicar un estudio en donde se desvela las sombras del mercado laboral en España, a diferencia de las grandes mentiras que nos vende el gobierno, con todo tipo de trampas y maquillajes. Y a este respecto, este estudio, este informe, lo que viene a señalar es cuál es la realidad del mercado de trabajo en España, empezando por el desempleo real. El gobierno se vanagloria de que la tasa de paro se está reduciendo. Lo que no dice son dos cosas. En primer lugar, que la tasa de paro en España es la más alta
de la Unión Europea y la más alta del mundo desarrollado, de la OCDE. Estamos a la cola en materia de empleo de todo el mundo rico. Y en segundo lugar, que la realidad del mercado de trabajo es todavía peor, porque el paro real es muy superior al paro oficial. El gobierno, debido a diversos maquillajes desde el punto de vista estadístico, oculta parados. Más de 1 millón de parados que no figuran en las listas oficiales porque se acogen a los denominados contratos fijos discontinuos, pero no están trabajando y por lo tanto en realidad son parados, pero no cuentan como tales en los registros oficiales o por otro tipo de características. Esto hace que en realidad el paro en España, el paro real, ronde los 3,9 millones de personas, frente al dato oficial de 2,8 millones que reconoce el gobierno, que reconoce el ministerio de Yolanda Díaz. Y esto se ejemplifica, ahora lo vamos a ver en el siguiente gráfico. Esa es la línea roja, es el paro real en España, y la línea azul es el paro oficial. Insisto, una diferencia de más de 1 millón de personas que el gobierno oculta bajo la alfombra mediante determinados maquillajes estadísticos. Y esto hace que la tasa de paro real no sea del 12%, tal y como consta en los registros oficiales, sino casi 4 puntos más. La tasa de paro real en España ronda el 16%, lo cual es una auténtica barbaridad. Segundo dato importante que me gustaría destacar de este informe, el empleo público. Lo vamos a ver también en un gráfico. La ratio de asalariados públicos en relación con los ocupados del sector privado, con la gente que trabaja en el sector privado, ha caído con fuerza bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Hemos pasado de 7 asalariados privados por cada empleado público a tener 6 asalariados privados por cada empleado público. Es decir, si algo ha crecido bajo el gobierno de Sánchez es fundamentalmente el empleo público. Y ahí lo veis en este gráfico, como a partir del año 2020 el empleo público crece con mucha mayor fuerza, la línea roja, que el empleo privado. El gobierno, haciendo uso de nuestros impuestos, machacándonos literalmente, friéndonos literalmente a impuestos e incluso no solo presentes sino futuros, emitiendo deuda pública, ha disparado la contratación de empleados públicos que vamos a tener que pagar todos nosotros. Oye, curiosamente, este es un dato importante, a pesar de que pagamos más impuestos que nunca y a pesar de que tenemos más empleados públicos que nunca, ¿cómo funcionan los servicios públicos en España? ¿Lo habéis notado? ¿Habéis tenido que acudir, por desgracia, a hacer algún trámite, a hacer algún papeleo, a gestionar o tramitar alguna prestación, alguna ayuda, alguna pensión a la Seguridad Social, al SEPE, a cualquier oficina de la Administración nacional? Es una auténtica vergüenza lo que está pasando con la administración pública en España. ¿Qué pasa? ¿Que los funcionarios y los empleados públicos no trabajan? Lo que hay es un auténtico descontrol. Un auténtico descontrol. Insisto, pagamos más impuestos que nunca. Tenemos más empleados públicos que nunca y, sin embargo, los servicios públicos funcionan peor que nunca. Tercer dato a tener en cuenta, la productividad por ocupado. Lo vemos también en este gráfico. Bajo el gobierno de Sánchez, España es el país de la OCDE con menor productividad por ocupado. La productividad por ocupado, que es lo que realmente determina la capacidad de crear riqueza y la capacidad de cobrar sueldos cada vez más altos, resulta que en lugar de aumentar, ha caído. La productividad por ocupado cae. Y sin embargo, los costes laborales no han parado de aumentar durante estos últimos años. En concreto, el coste laboral, es decir, lo que cuesta contratar a un trabajador en España, ha pasado de 2.500 euros a casi 3.000 euros al mes entre el año 2018 y el año 2023. Por lo tanto, tenemos la peor de las situaciones posibles. Mientras la productividad cae, los costes laborales suben. Cuando debería ser al revés, es decir, si para que aumente los sueldos
se necesita que la productividad por trabajador también aumente. Pues bien, eso no se produce en España. La línea azul, que es la productividad por ocupado, cae. Los costes laborales, sin embargo, suben como consecuencia del aumento de las cotizaciones sociales, el aumento de los impuestos y muy especialmente la elevación absolutamente absurda del salario mínimo interprofesional. Y ese es precisamente el cuarto punto que me gustaría comentar. Y es que el salario mínimo en España es el segundo más alto de toda la Unión Europea, tan solo superado por Francia, si lo medimos como porcentaje de PIB por ocupado. Tenemos el salario mínimo más elevado de la Unión Europea, tan solo superado por Francia, cuando la productividad está cayendo. Y esto significa que la subida del salario mínimo, a diferencia de lo que nos ha contado el gobierno, está destruyendo empleo de forma sustancial, de forma dramática y perjudicando muy especialmente a los más vulnerables, a los jóvenes, a la gente con poca o escasa cualificación laboral y a los parados de larga duración. En concreto, la subida del salario mínimo ha destruido, según este informe que hemos publicado en el Instituto Juan de Mariana, cerca de 270.000 empleos entre el año 2009 y el año 2014. Y para comentar estos y otros datos, es decir, la realidad, la tragedia del mercado laboral, vamos a hablar con Diego Barceló. Bueno, pues para tratar la realidad, insisto, la realidad del mercado laboral español, contamos con un gran economista y amigo, Diego Barceló, economista y director de Barceló y Asociados. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Oye, vamos a ver. El gobierno nos vende que se está creando empleo, que la tasa de paro está bajando, que no hay ya contratos temporales. Bueno, esto es lo que dice el gobierno. ¿Cuál es la realidad? Mira, lo que tiene de bueno este informe del Instituto Juan de Mariana es que reúne varias cosas que están flotando en el aire, pero cuando uno las ve todas juntas realmente impacta y se da cuenta de hasta qué punto hay un abismo entre el relato oficial sanchista-leninista y la realidad. Entonces, el primer punto, España tiene la mayor tasa de paro de Europa, porque antes siempre nos salvaba la papeleta Grecia. Decía, bueno, no, pero Grecia está peor, pero no, ahora ya no hay nadie que nos salve la papeleta y España tiene la mayor tasa de paro de Europa. Solo con eso uno dice, este mercado laboral no funciona bien. Pero luego tenemos que la adulteración de las cifras de paro, que el gobierno dice 2.800.000 y son prácticamente 4 millones, porque si uno suma los que, bueno, son denominaciones bizarras del CEPE que llaman ocupados parados, fijos discontinuos inactivos y todo tipo de denominaciones extrañísimas, pero que son excusas por las cuales el gobierno a determinados parados no los cuenta como parados, porque dice, no, este está buscando un trabajo especial porque solo quiere teletrabajar. Este otro no, porque es un trabajador agrario subvencionado, entonces tampoco lo contamos. Bueno, si uno cuenta todo, más la gente que está en ERTE, etcétera, son prácticamente 4 millones. Es un 40% más que la cifra de paro registrada. Entonces es una adulteración grosera. Y así podemos seguir con un montón de aspectos más que terminan mostrando una realidad de un mercado laboral que funciona muy mal. Con respecto a esto, por ejemplo, el gobierno insiste en que ha acabado con la temporalidad, porque como ha cambiado la denominación de los contratos temporales, ahora no son contratos temporales, sino fijos discontinuos, pues ya está. Ya la temporalidad no existe. Pero, sin embargo, este informe recoge que la duración media de los contratos en España, lejos de aumentar, está cayendo. Exacto, porque a partir de la encuesta de población activa, se puede saber cuánto tiempo lleva trabajando una persona en su trabajo actual. Entonces, esa es la mejor métrica que podemos tener ahora para saber la duración media de cada empleo. Y eso viene bajando año tras año, incluso con esta reforma laboral, supuestamente para reducir la temporalidad. Entonces, la temporalidad, entendida como denominación de un tipo de contrato, es verdad, bajó, pero la duración media del empleo no.
También se puede ver a través de la duración de los contratos, etcétera, pero lo bueno de este informe es que ha elegido la métrica, digamos, más incontestable, que es cuánto tiempo lleva trabajando usted en su trabajo actual. Y está en el mínimo de los últimos 10 años, porque no hay muchos más datos anteriores, porque a lo mejor vete tú a saber desde cuándo. Es realmente increíble. Otro problema que además afecta a muchísimas empresas, pero lógicamente el impacto es mayor en las pymes, en las pequeñas y las medianas, es el problema del absentismo. Es decir, Sí. trabajadores que directamente no van a trabajar porque Claro. bueno, pues se cogen días o causan bajas de muy cortita duración. ¿Cuál es el problema real del absentismo en España? Y aquí hay 2 o 3 problemas ahora, digamos. Para empezar, el absentismo, es decir, la falta al trabajo en un día de trabajo, que a principios, en los años 2000, 2001, rondaba el 4% del total de asalariados, ahora es del 7%. Entonces uno dice, ¿qué pasa? Claro, en la época de la pandemia se disparó y uno dice, bueno, normal, porque uno o bien cogía el COVID o tenía que quedarse a cuidar o no podía salir durante la cuarentena, lo que sea. Ok, pero es que se ha disparado en el 2020 y siguió en esos niveles disparados, con diferencias de décimas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Por un lado, ahí se meten también los permisos. Por ejemplo, la ley de familias, aprobada a finales del año pasado, aprobó 3 permisos más. Entonces, son 3 permisos remunerados, por supuesto, que vienen a sumarse a, bueno, el aumento del permiso de paternidad, que también tiene su impacto. Pero además de eso, está el problema de las bajas por enfermedad común. Y, por ejemplo, las mutuas te dicen que el problema es que no les dejan a ellas dar las altas y que entonces la seguridad social está colapsada y específicamente en problemas traumatológicos, que a lo mejor la persona ya está bien, pero no tiene formalmente el alta, entonces no puede volver a trabajar. Y eso genera un montón de problemas porque hay gente que con buena voluntad dice, me voy a trabajar igual porque ya estoy bien, pero también le puede caer un marrón al empleador porque si tiene otro problema, dice, pero usted cómo estaba trabajando si estaba de baja. Bueno, es una cantidad de problemas increíbles. Todos esos problemas del absentismo, si tú los sumas, son decenas de miles de millones en el coste de salarios que se pagan a gente que no trabaja y producción que se deja de realizar. No es solo una cuestión salarial, o sea, las empresas venden menos, producen menos. Entonces, todo eso son decenas de miles de millones de euros anuales. Y entonces, ¿cómo se puede solucionar? Y básicamente hay que... yo tiraría por el lado de las mutuas, o sea, para que darles más cabida y que puedan agilizar las bajas. Eso, digamos, como para empezar a hablar. Esto que estás comentando engancha con otro problema añadido que comentaba yo antes, que es cómo se explica, Diego, que el empleo público esté en récord histórico. El empleo público en España se ha disparado en los últimos años. Estamos en niveles máximos. El empleo público ha crecido a un ritmo muy superior al del empleo privado bajo el gobierno de Sánchez y, sin embargo, la gente no se lo explica. Vas a cualquier oficina, vas a cualquier servicio, vas a cualquier administración y no te atienden o te atienden mal o te exigen cita previa. Jamás han funcionado peor los servicios públicos como en la actualidad. ¿Qué está pasando? Porque precisamente el sector donde hay más absentismo normalmente es el sector de la sanidad. Pero eso es normal porque un médico está atendiendo a la gente y tiene más probabilidad de contagiarse cualquier cosa que otra persona que trabaja en una oficina. Entonces, eso es normal. El segundo sector donde más absentismo hay es en la administración pública. Entonces, tienen condiciones de trabajo de privilegio. Sus días moscosos, canosos, lo que sea. Y encima tienen más absentismo. Entonces, eso, y por eso, claro, cuanto más gente hay trabajando, pues como el problema de fondo no se arregla, los resultados están a la vista y lo que tú decías, la percepción de la gente es esa. Es que ahora el gasto público, sin contar los intereses de la deuda, equivale anualmente a 110.000 millones de euros más
de lo que se gastaba en la época de Felipe González, que ya era un gobierno que había disparado el gasto. Y sin embargo, insisto, se gasta eso de más y los servicios públicos no han mejorado en una cantidad, en una proporción equivalente. Por lo tanto, hay un problema de ineficiencia en el gasto, de derroche, bueno, sin contar con la corrupción liceyana, ¿no? Pero que también va al saco del gasto público, las mordidas, las comisiones, las subvenciones indebidas, etcétera. Y entonces, todo eso al final, el gran embudo al que cae es el de la productividad. Tienes una economía que funciona mal y un mercado de trabajo que funciona mal. ¿Y por qué? Y por toda esta suma de cosas. Diego, desde luego la situación es absolutamente lamentable, dantesca, la del mercado de trabajo en España. Y ya, última pregunta. Vale, esta es la realidad. El informe publicado por el Instituto Juan de Mariana recoge todos los indicadores reales de la situación laboral en España, desde paro, absentismo, empleo público, temporalidad, salario mínimo. El gobierno se está vendiendo un cuento totalmente diferente. ¿Cómo calificarías el relato que está arguyendo la ministra responsable del ramo, Yolanda Díaz, sobre la evolución del mercado laboral? Porque aquí parece que estamos nadando en jauja y que a nivel laboral España está a la cabeza del mundo. Bueno, es un gobierno de mentirosos y trileros encabezado por un mentiroso sin escrúpulos. Por lo tanto, de ahí es normal que los distintos ministros, en mayor o menor medida, mientan. Como han mentido ahora también la ministra Montero en la presentación de la cifra de déficit, que parece que somos Suiza en equilibrio fiscal, y bueno, y eso todo un escándalo. Ahora, en el caso particular de Yolanda Díaz, yo siempre incido en el hecho, para mí capital, de que ella es comunista. Por lo tanto, ella odia a las empresas y piensa que los empresarios son explotadores. Por lo tanto, desde su perspectiva, ella lo está haciendo bien. Ella, con su agenda comunista e intervencionista y liberticida, está avanzando. Ahora, lo que es increíble, bueno, a esta altura ya tampoco resulta increíble, pero digamos que el PSOE lo haya permitido, ¿no? Que se consideró en su momento un partido de Estado, ahora totalmente desdibujado. Pero la realidad es la realidad. Es como, digamos, así como está la ley de gravedad, la economía tiene sus leyes. Entonces, se podrá demorar más, la deuda pública podrá, digamos, anestesiar un poco la situación, pero lo que no puede ir no va. Si tú tienes un coche que tiene el motor mal y en algún momento te va a dejar de conducir. Entonces, lamentablemente, tarde o temprano vamos a llegar a esa situación. Diego Barceló, economista, director de Barceló y Asociados. Muchas gracias, amigo. Hasta la próxima. A ti, Manuel, un abrazo. Muchas gracias. Pues esto es lo que hay, señores. El mercado laboral en España está hecho unos zorros. La tasa de paro real, quedaos con este número, la tasa de paro real en España, 16%, casi 4 millones de parados reales. Absolutamente lamentable. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a Primor, nuestro patrocinador. Muchísimas gracias a todos vosotros. Despierta, que no te engañen, y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana.